Hola chicos y chicas del CECITEM de la especialidad de instrumentación. Les habla y les saluda su profesor Edgar Campos Díaz. Y el día de hoy vamos a trabajar con circuito de polarización fija del transistor BJT. Bueno, pues vamos a trabajar, chicos, con nuestra primera configuración de nuestro transistor. Y en esta ocasión lo vamos a trabajar como configuración emisor común. ¿A qué me refiero con emisor común? Bueno, mi transistor cuenta con tres terminales que ya habíamos discutido antes, que es colector, base y emisor. Voy a explicar ese circuito tomando un transistor NPN, que lo mismo puede suceder con un PNP, solamente que las corrientes y los voltajes tendrían polaridad inversa. Bueno, ¿a qué me refiero con configuración emisor común? Significa pues que la terminal de emisor va al común, es decir, al negativo de mi fuente. Y habíamos quedado que la base se debe de polarizar directo, al igual que, que mi emisor. Como estoy trabajando con un NPN, el emisor es de material N negativo y por lo tanto pues va a tierra. La base es positiva. Y observamos aquí que está conectada en serie con una resistencia. Y esta resistencia va conectado directo al positivo de mi fuente. Entonces, pues la base está conectada con una polarización directa. El colector, en este transistor, por ser NPN, el colector es de material negativo. Por lo tanto, se va a polarizar inversamente. Es decir, el colector se va a conectar también al positivo de mi fuente. Como podemos observar ya en esta configuración emisor común llamada polarización fija, observamos que tenemos dos resistencias que acompañan a mi transistor. Una resistencia que se conecta a la base, que le llamamos resistencia de base, y una resistencia que se conecta al colector, que le llamamos resistencia de colector. Y ambas resistencias se unen en el mismo punto al positivo de mi fuente de energía. Y el negativo de mi fuente de energía se conecta directamente al emisor. Al ocurrir esto, observamos que se genera una corriente de base que circula del positivo a través de la resistencia de la base y va hacia la base del transistor. Y una corriente de colector que se genera del positivo de la fuente que circula a través de la resistencia del colector y va hacia el colector del transistor. Y el emisor que se conecta directo al negativo, que en nuestro caso va a ser el común. Ok, pero también se generan dos voltajes importantes. Uno que se llama voltaje de base a emisor, donde la base será el polo positivo y el emisor será el polo negativo de ese voltaje. Del otro lado, tenemos nuestro voltaje colector-emisor, que el colector será el polo positivo y el emisor el polo negativo. Entonces generamos dos voltajes aparte, voltaje base emisor y voltaje colector emisor. Para explicar cómo funciona este circuito vamos a trabajarlo por análisis de voltaje de Kirchhoff, es decir, vamos a trabajar por mallas. Para esto, este circuito lo vamos a dividir en dos mallas, una malla de entrada que es la unión base emisor y una malla de salida que va a ser la unión colector emisor, ambas obviamente con su fuente. Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestra malla de entrada, que es la malla de base emisor. Como podemos observar, solamente conservamos la fuente, la resistencia de base y la unión base emisor de nuestro transistor. Para empezar a formar nuestra ecuación de voltajes de Kirchhoff, recordamos que seguimos el sentido de la corriente y que el signo de cada uno de los voltajes se obtiene de la punta de la flecha, es decir, de la salida de la corriente a través del elemento. Vamos a trabajar y el primer elemento que nos encontramos aquí pues es la fuente. Como la corriente va hacia arriba, el signo de la punta de flecha indica positivo, por lo tanto tengo más VCC. El siguiente componente con el que se encuentra la corriente es la resistencia de base. Entra por el positivo y sale por el negativo, por lo tanto el siguiente término es con signo de menos, menos la corriente de base
por la resistencia de base. Multiplicamos corriente por resistencia, puesto que nosotros sabemos que esto es voltaje. Seguimos el recorrido de la corriente y llegamos a la unión base a emisor. Entra por la base y sale por el emisor. El emisor tiene signo de menos, por lo tanto es menos voltaje base a emisor. Y como aquí se cierra el ciclo y se regresa, pues lo igualamos a 0. Entendamos entonces que aquí tenemos ya la sumatoria algebraica de los 3 voltajes de la malla base a emisor. De aquí podemos despejar cualquiera de las incógnitas que querramos nosotros calcular. En este caso, vamos a suponer que no conocemos la corriente de base, puesto que conocemos el voltaje de la fuente, conocemos el valor de la resistencia de base y sabemos que el voltaje base emisor pues vale 0.7 volts. Por lo tanto, despejamos la corriente de base. Este término que está restando pasa del otro lado del igual sumando. Y la RB que queda multiplicando con la corriente de base pasaría dividiendo, quedándome mi ecuación de corriente de base como la podemos apreciar, que corriente de base es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor, que nosotros ya sabemos que es 0.7 volts, entre la resistencia de la base. Luego también tenemos ya una ecuación que analizamos en diapositivas anteriores, donde relacionamos a la ganancia de nuestro transistor y decimos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de la base. Y esto lo sacamos a colación porque aquí pues ya calculamos la corriente de la base. Ya teniendo la corriente de la base calculada y conociendo el valor de beta, que lo podemos medir directamente con nuestro multímetro, pues podemos calcular la corriente del colector. Ahora analicemos nuestra malla de salida, es decir, nuestra malla de colector a emisor. La malla de colector a emisor es ahora con nuestra fuente de energía, con nuestra resistencia de colector y la unión colector-emisor. Y realizaremos el mismo procedimiento para formular nuestra ecuación por mallas de voltaje. Y seguiremos el sentido de la flecha como lo hicimos en la malla anterior. Nuestra corriente entra por menos y sale por más de nuestra fuente de energía, por lo tanto tomaremos el signo de más y pondremos como más VCC, que es nuestra fuente. Seguimos el sentido de la corriente y llega a nuestra resistencia. Entra por más y sale por menos, y tenemos que es la corriente de colector por la resistencia de colector para obtener el voltaje de la resistencia de colector. Como sale por menos, tomamos como menos y C por RC. Y esta corriente de colector entra en unión colector-emisor. Esta corriente entra por más del colector y sale por menos del emisor. Por lo tanto, lo tomaremos con signo de menos. Y el voltaje que se presenta entre colector y emisor le llamamos voltaje colector-emisor. Como la corriente llega al común, es decir, retorna otra vez, pues ya igualamos nuestra ecuación a 0. Ahora en esta ocasión tenemos 3 voltajes y aquí podemos calcular o despejar la variable que nosotros deseamos dependiendo de nuestro problema. En esta ocasión vamos a suponer que no conocemos el voltaje colector-emisor. Este voltaje colector-emisor, como está restando en la ecuación, pasa del otro lado del igual sumando, quedándome de la siguiente manera. Voltaje colector-emisor es igual al voltaje de la fuente menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Siempre y cuando conozcamos el voltaje de la fuente, la corriente del colector y la resistencia de colector. Y de esta manera podemos nosotros calcular voltaje colector-emisor. Como es de todo sabido también, y ya lo analizamos en diapositivas anteriores, nuestro transistor también disipa una pequeña corriente, una pequeña potencia, y esta pequeña potencia la podemos calcular con la multiplicación de corriente por voltaje. ¿Qué corriente va a ser? Pues la corriente de colector. ¿Qué voltaje va a ser? Pues el voltaje colector-emisor. ¿Por qué? Porque son los partícipes en nuestra malla de salida. Bueno, pues esto es lo que nos indica la teoría de estas ecuaciones con este circuito que armamos de polarización fija en configuración emisor común. Pues ahora veamos un ejercicio
el cual lo vamos a hacer práctico. Como podemos observar, aquí tenemos un transistor BJT MPSA05 y ese transistor lo vamos a conectar a una fuente de 10 volts, el cual a este transistor en la base le vamos a conectar una resistencia de 390 kilo ohms y en el colector una resistencia de 1 kilo ohm. Y como estamos trabajando con polarización fija con la configuración emisor común, pues el emisor lo mandamos al común a tierra, es decir, al negativo de mi fuente. Aquí está cómo debemos de armar nuestro circuito. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer prácticamente para resolver mi circuito? Para resolver mi circuito, lo primero que tengo que hacer es que de este transistor debo de conocer su beta. Tengo que conocer su beta para poder continuar con los cálculos. Si no conozco la beta de este transistor, no puedo continuar con los cálculos. Entonces lo primero que hago es conocer la beta de mi transistor. En este caso, estamos diciendo que la beta de mi transistor es de 219. Enseguida hacemos lo que ya habíamos platicado anteriormente, trabajar por mallas. Y vamos a trabajar con nuestra malla de entrada, que es la base emisor, donde solamente participa la fuente, la resistencia de base y la unión base emisor. Hace un momento ya habíamos sacado nuestra ecuación, que es VCC menos IB por RB menos la unión base emisor. Y esto estaba igualado a 0. Según el problema que tenemos aquí enfrente, conocemos todo menos la corriente de base. Pues la despejamos. Al despejar la corriente de base es igual a VCC menos el voltaje de base emisor entre la resistencia de la base. Sustituimos por los valores que tenemos aquí en nuestra pantalla y el voltaje de la fuente vale 10 volts. Ya habíamos quedado que el voltaje base emisor siempre teóricamente lo íbamos a tomar como 0.7 volts entre la resistencia de base que vale 390 kilo ohms. Y obtenemos una corriente de base, que pueden ustedes comprobar con su calculadora, de 23.84 miliamperios. Vamos a estar trabajando con 2 decimales después del punto para que todos manejamos las mismas cifras. Una vez que ya calculé la corriente de base y conociendo la beta, la ganancia de corriente de nuestro transistor, podemos calcular la corriente colector, que la corriente colector es beta veces la corriente de base, es decir, beta por corriente de base. Nuestra beta de 219 multiplicado por la corriente que ya calculamos, esto es igual a 5.22 miliamperios. Pues hasta el momento ya he calculado corriente de base y corriente de colector. Ahora nos vamos a ir a la malla de salida, es decir, a la malla colector emisor, donde participa mi fuente, mi resistencia de colector y la unión colector emisor de mi transistor. Formamos nuestra ecuación, que es VCC menos IC por RC menos voltaje colector emisor. Eso está igualado a 0. De aquí nos damos cuenta que lo que no conocemos ahora es el voltaje colector emisor, y ese lo podemos despejar de aquí. Está restando, pasa del otro lado sumando y me queda mi ecuación como la tenemos aquí. Ahora basta con sustituir en los variables que ya conocemos. Voltaje de la fuente 10 volts menos IC, que ya la habíamos calculado, que era de 5.22 miliamperes, por la resistencia de colector, que es la que tenemos aquí conectada, de 1 kilo ohm. Y me da un voltaje de colector a emisor de 4.78 volts. Ahora solamente nos resta hacer el cálculo de la potencia de disipación de este transistor, saber cuánta potencia está disipando este transistor, cuánta potencia está ocupando de mi fuente de 10 volts. Bueno, para calcular esta potencia habíamos dicho que era la multiplicación de corriente colector por voltaje colector emisor. Corriente de colector 5.22 miliamperios y voltaje colector emisor 4.78 volts. Y aquí observamos que en mi corriente de disipación es de 24.95 miliwatts. Una potencia muy pequeña. Sin embargo, la debemos de calcular y verificarla más adelante si no sobrepasa los estándares que me maneja pues la hoja de datos de este transistor, lo que me dice mi fabricante.
Pues ahora manos a la obra, tomamos nuestro proto, tomamos nuestra fuente, nuestros componentes y pasamos a armar nuestro circuito para comprobar que este ejercicio esté resuelto de forma correcta. Pues bien, aquí ya tenemos pues mi transistor. Aquí está ya mi transistor armado, al igual, en comparación a mi circuito que tengo aquí esquemático, y observamos que mi transistor tiene la configuración de colector, base, emisor. ¿Qué fue lo que hicimos? El emisor mandarlo directamente a tierra, la base conectarlo con mi resistencia de base y el colector conectarla con la resistencia de colector. ¿Sale? Y ambas resistencias se conectan al mismo cable que va al positivo de mi fuente. Esto porque estoy trabajando con un transistor NPN. Si este hubiese sido un transistor PNP, el emisor lo mando directamente al positivo de mi fuente y estos dos lo mando al negativo de mi fuente. Solamente eso cambia. Bueno, lo primero que tengo que hacer es tomar mi transistor y medir mi beta, que esta ya la había medido anteriormente para poder resolver mi problema. En este caso, aquí ya tengo mi multímetro en la opción de HFE. Sé que estoy trabajando con un transistor NPN. Pongo los pines en los orificios que corresponden a cada terminal, emisor, base, colector. Y el multímetro me censa que mi beta es de 219. Una vez que ya conozco mi beta, pues pude realizar los cálculos. Ok, ahora, como es práctico, pues tengo que medir. ¿Qué es lo primero que voy a medir? Voy a medir mis corrientes. Yo inicié midiendo mi corriente de colector. Pueden ustedes observar aquí que lo que he hecho es abrir el circuito para medir corriente. Recuerden que siempre se tiene que abrir el circuito para medir corriente. Y yo ya sabía que mi corriente de colector estaba en el orden de los miliamperios. He seleccionado el orden de los miliamperios y he medido mi corriente. Que mi corriente de colector en esta ocasión me salió de 4.98. Enseguida, ahora voy a medir mi corriente de base. Ya he puesto la resistencia, ya la conecté en donde va, y ahora lo que hice fue desconectar la resistencia de base para poder yo censar mi corriente de base. He puesto el positivo aquí en la corriente y el negativo pues a la base, porque yo ya sé que el sentido de la corriente es este. Entonces yo sabía que mi corriente de base está en el orden de los microamperios y en esta ocasión me censó 23.6 microamperios. Lo que sigue enseguida es ahora hacer la medición de los voltajes. Recuerde que para la medición de los voltajes se hace en paralelo y puedo observar yo aquí que estamos censando nuestro voltaje de colector a emisor. Colector positivo, emisor negativo, y observamos que aquí tengo 0.7 volts. Aquí quiero hacer una aclaración. El voltaje base emisor prácticamente va a oscilar entre valores de 0.6 a 0.7 volts. Así que no se preocupen si aquí ven ustedes un 0.6, es correcta la medición. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a medir pues el voltaje colector emisor. Mi emisor sigue siendo negativo y ahora mi colector lo conecto con la parte positiva. Observamos que el voltaje se mide en paralelo, no hay que desconectar nada, colocar las puntas y en este caso a mí me sale una medición de 5 volts. ¿Qué es lo último que tengo que hacer? Bueno, pues una vez que ya hice lo teórico y lo práctico, pues tengo que comparar ambos y recordar que no puedo tener un porcentaje de error muy grande. Ojo, jóvenes, en nuestras prácticas de laboratorio, el porcentaje máximo que se va a tolerar es de menos 10% de error. De menos 10 a más 10% de error. Ese es el máximo error que vamos a permitir. En este caso a mí me salieron errores muy pequeños.
Fue muy precisa la práctica. Mi corriente de base teórica fue de 2384 miliamperios y acá tuve 23.6, porcentaje de error muy pequeño. Mi corriente de colector teórica, la que yo calculé matemáticamente, salió de 5.22 miliamperios y teóricamente, pero prácticamente con el multímetro tuve una lectura de 4.98 miliamperios. Es decir, tuve un porcentaje de error de 4.5 positivos. No me pasa nada porque pues tengo hasta 10. Mi voltaje base emisor, aquí pues no tuve porcentaje de error porque me salió idéntico. Recuerden que aquí prácticamente me puede llegar a 0.6 y no pasa nada. Voltaje colector emisor, aquí tengo un voltaje de 4.78 volts, que fue lo que yo calculé, y en la práctica me salieron 5 volts, lo que tuve un porcentaje de error negativo de 4.6, y sabemos que podemos llegarle hasta menos 10, así que no pasa nada. Y por último, este valor teórico de potencia es de 24.95 miliwatts, que fue la multiplicación, recordarán, de corriente de colector contra voltaje de colector emisor. Como este parámetro yo no lo puedo medir con mi multímetro, para sacar el valor práctico lo que tengo que hacer es volver a realizar la multiplicación de corriente de colector práctica por voltaje de colector emisor práctica. Multiplico ambos y obtengo la potencia de disipación práctica. Al comparar ambos, pues tuve un porcentaje de error muy pequeño. Esto también obviamente yo lo comparo con mi hoja de especificaciones, y esta comparación de la hoja de especificaciones, de valor teórico, lo comparo antes de armarlo, porque si estos valores en la teoría me salen superiores a lo que me maneja la hoja de datos, pues ni para arriesgarme y no lo voy a armar, porque lo que va a ocurrir es que voy a quemar ese transistor y no tiene caso. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Es que saco mis valores teóricos, los busco en las tablas que vienen de mis hojas de especificaciones y veo que son pequeños, pues tengo carta abierta para poderlo armar. Pero en caso de que estos valores me salgan por encima de los de la hoja de cálculo, señores, mejor ni le muevan, porque lo que va a ocurrir es que puedo yo dañar mi transistor y puede ocurrir un accidente. Bueno, espero que hayamos entendido el ejercicio, porque ustedes tendrán que armar su práctica de laboratorio. Si te gustó lo que vimos el día de hoy en este video, pues no olvides regalarme un like y de verdad te invito a que te suscribas a mi canal. Pues eso ha sido todo hasta el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.